Mis padres me obligaron a trabajar desde los 13 años para ganarme mi lugar mientras mimaban a mi hermana divorciada. Luego exigieron todos mis ahorros para su cirugía plástica, así que llamé al abuelo, quien los eliminó de su testamento. De $300,000 nunca pensé que sería el tipo de persona que compartiría los trapos sucios de mi familia en Internet, pero después de lo que pasó hace 3 meses, siento que necesito contar esta historia. Tal vez ayude a alguien más que esté lidiando con dinámicas familiares tóxicas, o tal vez solo me ayude a procesar el caos absoluto en que se convirtió mi vida cuando finalmente me enfrenté a mis padres. De cualquier manera, aquí vamos. Mi nombre es Alejandro y tengo 28 años. Tengo una hermana mayor, Jessica, que tiene 32, y nuestra relación con nuestros padres siempre ha sido complicada. En realidad, eso es quedarse corto. La verdad es que mis padres nos han tratado completamente diferente toda la vida, y me tomó demasiado tiempo darme cuenta de lo disfuncional que realmente era nuestra dinámica familiar. Creciendo, Jessica era la niña de oro. No podía hacer nada malo a los ojos de mis padres. Era popular, bonita, sacaba notas decentes sin realmente intentarlo, y mis padres actuaban como si el sol saliera y se pusiera por ella. Mientras tanto, yo era una idea tardía. No era un mal niño, sacaba buenas notas, me mantenía fuera de problemas, era bastante responsable para mi edad, pero nada de eso parecía importarles a mis padres. Siempre dejaron claro que Jessica era su prioridad y yo solo estaba ahí. El verdadero punto de inflexión llegó cuando tenía 13 años. Jessica acababa de graduarse de la preparatoria y estaba comenzando la universidad, y mis padres le estaban tirando dinero como si fuera a pasarse de moda. Nueva laptop, ropa nueva, instalación del dormitorio, dinero para gastos, estaban financiando toda su experiencia universitaria sin cuestionamientos. Mientras tanto, pedí un nuevo par de tenis para la escuela porque los míos tenían agujeros, y mi papá me sentó para lo que llamó una lección de vida. Me dijo que ya tenía edad suficiente para comenzar a ganarme mi sustento y que si quería cosas, necesitaba trabajar por ellas. Dijo que construiría carácter y me enseñaría el valor del dinero. A los 13 años, realmente no entendía por qué necesitaba aprender estas lecciones cuando Jessica nunca tuvo que hacerlo. Pero era un niño y quería hacer que mis padres se sintieran orgullosos, así que seguí adelante. Conseguí mi primer trabajo ese verano trabajando en una tienda de comestibles local, empacando víveres y recogiendo carritos de compras. Técnicamente era ilegal para alguien de mi edad estar trabajando, pero el dueño era un amigo de la familia que me pagaba en efectivo. Trabajé 20 horas a la semana durante el verano y 10 a 15 horas a la semana durante el año escolar. Mis padres actuaron como si estuvieran tan orgullosos de mí. Ética de trabajo y responsabilidad, pero mirando hacia atrás, me doy cuenta de que solo estaban felices de tenerme contribuyendo financieramente al hogar mientras continuaban mimando a Jessica. La parte realmente disfuncional era que tenía que pagar por todas mis propias cosas desde ese punto. Mi dinero del trabajo iba hacia mi ropa escolar, mis útiles escolares o mi dinero del almuerzo, incluso cosas como champú y desodorante. Mientras tanto, los gastos universitarios de Jessica estaban completamente cubiertos, además recibía una mesada para dinero de diversión. Cuando pregunté por qué tenía que pagar por mis propias necesidades mientras ella recibía todo servido, mi mamá decía cosas como: Jessica está enfocada en su educación y tú estás aprendiendo habilidades valiosas para la vida. Este patrón continuó durante toda la preparatoria. Trabajé constantemente después de la escuela, fines de semana, veranos, mientras Jessica flotó por la universidad con el dinero de mis padres. Cuando quiso estudiar en el extranjero, le pagaron. Cuando quiso unirse a una fraternidad, cubrieron las cuotas. Cuando necesitó un auto, le compraron un Honda completamente nuevo. Mientras tanto, ahorré por meses para comprar un auto usado golpeado con 150,0 millas. Y mis padres actuaron como si debería estar agradecido por la experiencia de aprendizaje. El favoritismo era tan descarado que otras personas comenzaron
a notarlo. Los padres de mis amigos me preguntaban por qué estaba trabajando tanto cuando otros niños de mi edad solo se enfocaban en la escuela y en divertirse. Los maestros notaron que siempre estaba cansado porque trabajaba turnos nocturnos. Incluso mi abuelo, el padre de mi papá, comenzó a hacer preguntas sobre por qué parecía tener tantas más responsabilidades que Jessica. Mi abuelo y yo siempre habíamos estado cerca. Es este hombre increíble que construyó su propia empresa de construcción exitosa de la nada y siempre enfatizó la importancia del trabajo duro y tratar a las personas justamente. A veces me recogía después de mis turnos en varios trabajos e íbamos a comer helado o simplemente manejábamos y hablábamos. Nunca criticó directamente a mis padres, pero podía notar que no aprobaba lo diferente que trataban a Jessica y a mí. Después de la preparatoria, logré conseguir algunas becas y ayuda financiera para la universidad, pero aún tenía que trabajar múltiples empleos para cubrir mis gastos de vida. Mis padres contribuyeron exactamente nada a mi educación, alegando que ya habían invertido tanto en el futuro de Jessica. Mientras tanto, Jessica se graduó con un título que apenas usó e inmediatamente se casó con su novio universitario. Mis padres pagaron por una boda de $30,000 que fue básicamente una producción de cuento de hadas. Me gradué de la universidad con un título en contabilidad, deuda mínima gracias a mis becas y trabajo constante, e inmediatamente conseguí un trabajo decente en una firma de tamaño medio. Por primera vez en mi vida, tenía un ingreso estable y realmente podía ahorrar dinero en lugar de vivir de cheque en cheque. Estaba orgulloso de lo que había logrado, pero mis padres actuaron como si mi éxito no fuera gran cosa porque había tenido tanta práctica siendo responsable. El matrimonio de Jessica duró exactamente 3 años. Resultó que su esposo la estaba engañando, y el divorcio fue complicado y caro. De repente, Jessica estaba de vuelta en casa con mis padres, devastada y sin dinero. Y adivinen qué, mis padres inmediatamente entraron en modo de apoyo total. La recibieron con los brazos abiertos, limpiaron su oficina en casa para hacerle una habitación y comenzaron a apoyarla financieramente de nuevo como si aún estuviera en la universidad. Ahora, quiero ser claro, me sentí mal por Jessica sobre el divorcio. El engaño es horrible, y no le desearía esa angustia a nadie. Pero lo que pasó después realmente me abrió los ojos a lo disfuncional que era mi familia. En lugar de alentar a Jessica a recuperarse y encontrar un trabajo, mis padres le permitieron revolcarse en la autocompasión. Pasó meses durmiendo, hasta el mediodía, viendo televisión todo el día y saliendo con amigas mientras mis padres pagaban por todo. Cuando sugerí que tal vez debería comenzar a buscar trabajo o considerar regresar a la escuela para actualizar sus habilidades, mis padres actuaron como si estuviera siendo cruel y no solidario. Mientras tanto, yo estaba trabajando como loco, siendo promovido y construyendo una vida para mí mismo. Había logrado ahorrar aproximadamente $35,000 durante el transcurso de varios años, dinero que planeaba usar como pago inicial para una casa. Finalmente, estaba en posición de lograr algo de la estabilidad hacia la que había estado trabajando. Desde los 13 años, ahí fue cuando Jessica decidió que necesitaba un nuevo comienzo, y aparentemente, su versión de un nuevo comienzo involucraba someterse a una cirugía cosmética extensa. Estamos hablando de un paquete completo: aumento de senos, abdominoplastia, liposucción, procedimientos faciales. Todo iba a costar alrededor de $40,000 y se había convencido de que verse diferente de alguna manera arreglaría todos sus problemas. Mis padres, por supuesto, pensaron que era una idea maravillosa. Hablaron sobre cómo Jessica merecía sentirse confiada de nuevo y cómo esto la ayudaría a seguir adelante con su vida. Solo había un problema: no tenían $40,000 por ahí. Habían gastado sus ahorros en la boda y universidad de Jessica. Además, habían estado apoyándola por meses sin ningún ingreso entrando. Ahí fue cuando vinieron a mí con la petición. Mi mamá me llamó una noche y me preguntó si podía venir a cenar porque querían discutir algo importante conmigo. Debería haber sabido que algo pasaba porque nunca me invitaban para discusiones importantes. Usualmente solo me decían lo que esperaban que hiciera. Aparecí para la cena y claramente habían preparado toda una presentación. Comenzaron hablando
sobre lo orgullosos que estaban de mi éxito y mi disciplina de ahorro. Mencionaron cómo Jessica estaba pasando por un momento tan difícil y necesitaba el apoyo familiar. Entonces llegaron al punto. Querían que le diera a Jessica el dinero para su cirugía cosmética. No prestar, dar. Querían que entregara casi todos mis ahorros, dinero por el que había estado trabajando desde los 13 años, para que Jessica pudiera someterse a cirugía plástica para sentirse mejor consigo misma. Estaba atónito. Les pregunté si hablaban en serio y comenzaron a aplicar la culpa intensamente. Dijeron que la familia ayuda a la familia. Dijeron que Jessica me pagaría eventualmente una vez que se recuperara. Dijeron que estaba siendo egoísta al acumular dinero cuando mi hermana estaba sufriendo. Mi papá incluso dijo que como habían invertido tanto en enseñarme el valor del trabajo duro, debería estar agradecido por la oportunidad de ayudar a mi familia. Señalé que había estado trabajando desde los 13 años para ahorrar este dinero, que tenía planes para él, y que no era justo que esperaran que renunciara a mi futuro para financiar la cirugía cosmética de Jessica. También señalé que nunca le habían pedido a Jessica que sacrificara algo por mí, jamás. Ahí fue cuando las cosas se pusieron realmente feas. Mi mamá comenzó a llorar y decir que estaba siendo cruel con Jessica cuando ya estaba deprimida. Mi papá se enojó y comenzó a gritarme sobre cómo estaba siendo desagradecido después de todo lo que habían hecho por mí. Dijeron que si realmente amaba a mi familia, encontraría la manera de ayudar. Incluso amenazaron con cortarme completamente. Si no, daba la cara por Jessica. Salí esa noche sintiéndome como si me estuviera volviendo loco. Realmente estaba siendo egoísta. Estaba mal querer conservar el dinero por el que había trabajado tan duro. Llamé a algunos amigos para obtener su perspectiva, y todos estaban horrorizados por lo que mis padres me habían pedido. Confirmaron lo que ya sabía en el fondo: esta petición era completamente irrazonable e injusta, pero aún estaba dividido porque, a pesar de todo, estos eran mis padres. Quería su aprobación y amor, aunque nunca me habían dado realmente ninguno de los dos. Pasé aproximadamente una semana angustiándome sobre qué hacer, y ahí fue cuando decidí llamar a mi abuelo. No le había contado sobre la situación todavía, pero cuando expliqué lo que había pasado, hubo un largo silencio al otro lado del teléfono. Entonces dijo algo que cambió todo: Alejandro, he estado observando este favoritismo por años, y me he quedado callado porque son mi hijo y mi nuera. Pero esto cruza la línea. Te han estado usando desde que eras niño y ahora quieren quitarte tu futuro para financiar el proyecto de vanidad de tu hermana. Esto se detiene ahora. Mi abuelo me pidió que fuera el fin de semana, y cuando llegué, tenía a su abogado presente. Explicó que había estado planeando dejar su patrimonio, que valía aproximadamente $300,000, igualmente entre mis padres y su otro hijo, mi tío, pero después de escuchar sobre lo que me habían pedido, estaba cambiando su testamento. Estaba removiendo completamente a mis padres de su herencia y en su lugar dejando su porción directamente a mí. Dijo que me había visto trabajar duro toda mi vida mientras mimaban a Jessica y no iba a permitir que me hicieran sentir culpable por renunciar a mis ahorros por algo tan frívolo. Dijo que el dinero que heredaría sería mi recompensa por años de ser responsable y autosuficiente, de que mis padres habían demostrado que no se podía confiar en que trataran a sus hijos justamente. Estaba choqueado. No lo había llamado esperando algo así, solo quería consejo y apoyo emocional. Pero mi abuelo estaba firme sobre su decisión. Dijo que había estado considerando hacer este cambio por un tiempo de todos modos, y la situación de la cirugía cosmética fue solo la gota que derramó el vaso. Me dijo que no les dijera a mis padres sobre el cambio del testamento inmediatamente. Quería ver qué harían después y quería que tomara mi propia decisión sobre el dinero sin que supieran sobre la herencia. Regresé a casa ese fin de semana sintiéndome más apoyado de lo que había estado en años. Tener a mi abuelo validando mis sentimientos y tomando una posición tan fuerte a mi favor me hizo darme cuenta de que no estaba loco. Mis padres realmente me habían estado tratando injustamente toda mi vida. Cuando mis padres llamaron la siguiente semana para preguntar sobre mi decisión respecto al dinero para la cirugía de Jessica, les dije que no. Expliqué que no iba a renunciar a mis ahorros para cirugía cosmética
y que pensaba que necesitaban reconsiderar sus prioridades. Sugerí que Jessica podría conseguir un trabajo y ahorrar para la cirugía ella misma si realmente era tan importante para ella. Estaban furiosos. Mi papá me acusó de ser despiadado y egoísta. Mi mamá dijo que estaba destruyendo nuestra familia y que Jessica nunca se recuperaría de esta traición. Dijeron que estaba cortado de la familia hasta que entrara en razón e hiciera lo correcto. Honestamente, estar cortado fue casi un alivio. Por primera vez en mi vida, no estaba caminando sobre cáscaras de huevo tratando de ganar la aprobación de mis padres o probar que era digno de su amor. Podía simplemente vivir mi vida sin constantemente ser comparado con Jessica o ser esperado a sacrificarme por su beneficio. Pasaron 2 meses sin ningún contacto de mis padres. Escuché a través de otros parientes que Jessica había conseguido un trabajo en una tienda y lentamente estaba comenzando a reconstruir su vida, lo cual me alegró. Esperaba que tal vez se daría cuenta de que trabajar y ser independiente se sentía mejor que depender de nuestros padres. Entonces mi abuelo se enfermó. No era algo que amenazara su vida, pero terminó en el hospital por aproximadamente una semana con neumonía. Mis padres, por supuesto, corrieron a su lado y comenzaron a jugar el papel de hijo y nuera devotos. Probablemente pensaron que esta era su oportunidad de volver a sus buenos términos después de nuestro drama familiar. Ahí fue cuando mi abuelo decidió soltar la bomba. Mientras lo estaban visitando en el hospital, les contó sobre el cambio del testamento. Explicó que estaba decepcionado de cómo me habían tratado a lo largo de los años, y que su petición de que financiara la cirugía cosmética de Jessica fue la gota que derramó el vaso. Les dijo que su porción de su herencia ahora iba directamente a mí. Según mi tío, quien estaba ahí cuando pasó, mis padres estaban devastados. Mi papá aparentemente trató de argumentar que habían sido buenos padres y que todo esto era un malentendido. Mi mamá comenzó a llorar y decir que habían cometido errores pero aún eran familia. Le rogaron que reconsiderara, pero mi abuelo se mantuvo firme. Les dijo que habían tenido años para tratar a sus hijos justamente y habían elegido no hacerlo. Dijo que yo había ganado la herencia a través de años de trabajo duro y responsabilidad, mientras ellos habían mostrado mal juicio y favoritismo. Dijo que la decisión era final. Mis padres salieron del hospital e inmediatamente comenzaron a bombardear mi teléfono. Estaban alternando entre ira y desesperación. Un minuto me gritaban por manipular a mi abuelo y al siguiente me suplicaban que hablara con él y lo convenciera de cambiar el testamento de vuelta. No contesté sus llamadas. Había terminado de ser su saco de boxeo emocional y su plan de respaldo para financiar el estilo de vida de Jessica. Había pasado 15 años tratando de ganar su amor y aprobación, y nunca había sido suficiente. No iba a gastar más energía en una relación que siempre había sido unilateral. Mi abuelo se recuperó de su neumonía y regresó a casa después de una semana. Me llamó cuando se instaló y dijo que no se arrepentía para nada de su decisión. Dijo que ver la reacción de mis padres en el hospital solo confirmó que me veían como un recurso en lugar de como su hijo. Dijo que estaba orgulloso de mí por defenderme y no ceder a sus demandas. Jessica se acercó a mí aproximadamente un mes después del incidente del hospital. No conocía todos los detalles sobre la situación del testamento, pero sabía que nuestros padres y yo estábamos distanciados y que tenía algo que ver con el dinero de la cirugía cosmética. Se disculpó por toda la situación y dijo que nunca tuvo la intención de causar tal ruptura en la familia. Aprecié su disculpa, pero también le expliqué cómo el favoritismo me había afectado a lo largo de los años. Le conté sobre trabajar desde los 13 mientras ella recibía todo servido, sobre pagar por mis propias necesidades mientras ella recibía una mesada, o sobre financiar mi propia educación mientras nuestros padres pagaban la suya. Parecía genuinamente sorprendida por algo de eso, lo que me hizo darme cuenta de que tal vez no había estado completamente consciente de lo diferente que nos estaban tratando. Jessica dijo que estaba comenzando a entender por qué había estado resentido y que estaba trabajando en volverse más independiente. Había mantenido su trabajo en la tienda y realmente estaba ahorrando dinero por primera vez en su vida. Dijo que la experiencia de estar sola era difícil pero también empoderante de una manera que no había esperado. Hemos estado lentamente
reconstruyendo nuestra relación desde entonces. No es perfecto y todavía hay mucha historia que trabajar, pero aprecio que esté haciendo un esfuerzo por entender mi perspectiva y cambiar su propio comportamiento. Mis padres, por otro lado, aún están furiosos. Han intentado todo desde viajes de culpa hasta amenazas para hacer que convenza a mi abuelo de cambiar su testamento de vuelta. Les han dicho a otros parientes que estoy siendo vengativo y manipulador. Me han acusado de voltear a mi abuelo contra ellos por despecho. La verdad es que nunca le pedí a mi abuelo que cambiara su testamento. Solo le conté lo que estaba pasando y pedí consejo. Su decisión de remover a mis padres de su herencia fue completamente suya, basada en años de observar su favoritismo y esta petición final que cruzó la línea. Algunos parientes piensan que debería tratar de reconciliarme con mis padres y convencer a mi abuelo de reconsiderar. Dicen que familia es familia y que mantener rencores no es saludable. Pero no veo esto como mantener un rencor, lo veo como finalmente establecer límites y negarme a ser tratado como menos valioso que mi hermana. No soy vengativo o cruel. Sí. Mis padres tuvieran emergencias genuinas o problemas serios de salud, los ayudaría, pero no voy a sacrificar mi seguridad financiera y mi futuro para financiar cirugía cosmética para mi hermana y no voy a pretender que sus años de favoritismo no pasaron solo para mantener la paz. Mi abuelo tiene 78 años y está en buena salud, así que esperemos que esta situación de herencia no sea relevante por muchos años, pero saber que él ve mi valor y quiere recompensar mi trabajo duro y responsabilidad ha sido increíblemente sanador para mí. Por primera vez en mi vida, siento que un adulto en mi familia realmente me ha visto y me ha valorado por quien soy. He usado algunos de mis ahorros para poner un pago inicial en una casa pequeña y finalmente estoy construyendo la vida estable e independiente hacia la que he estado trabajando desde los 13 años. Tengo un buen trabajo, buenos amigos y una relación con mi hermana que está mejorando. No estoy en contacto con mis padres ahora mismo y honestamente, mi salud mental nunca ha estado mejor. Toda la situación me ha enseñado que a veces defenderte significa decepcionar a personas que dicen amarte. Me ha enseñado que las relaciones familiares deberían basarse en respeto mutuo y amor, no en una persona constantemente sacrificándose por otros. Y me ha enseñado que nunca es demasiado tarde para dejar de aceptar tratamiento que no mereces. Si estás lidiando con favoritismo familiar o siendo presionado a sacrificar tu propio bienestar por otros, quiero que sepas que tus sentimientos son válidos. Mereces ser tratado justamente y no le debes a nadie tu seguridad financiera o tu futuro solo porque estás relacionado con ellos. A veces lo más saludable que puedes hacer es establecer límites, e incluso cuando es difícil e incluso cuando otras personas no entienden. Mi abuelo a menudo dice que el respeto se gana, no se da, y eso también aplica para las relaciones familiares. Pasé años tratando de ganar el amor y aprobación de mis padres, pero he aprendido que el amor real no debería tener que ganarse, debería darse libremente. Estoy agradecido por las duras lecciones que esta situación me ha enseñado, y soy optimista sobre construir relaciones más saludables en el futuro.